Perfecto. Bueno, así ya queda grabado por si alguien quiere verlo después. Bueno, primero la presentación. Presentarlo, Juan Carlos Valle Lisboa, compañero del Ejecutivo de ADUR, secretario de Asuntos Universitarios, y Pablo Esati, también compañero del Ejecutivo de ADUR. Él está también vinculado a la parte de tesorería, pero sobre todo también está es el delegado uno de los delegados a la CPP, y ambos han trabajado sobre la propuesta de los documentos del tema del progresivo docente, que hace un ratito hablábamos con Juan, que ya lleva un largo tiempo, pero que entendemos que ha llegado el momento de tomar una decisión y definir qué camino seguir, sobre todo hacia adelante para intercambiar bueno, y, y ver la parte de articulación con rectorado. Sobre todo lo que queríamos un poco contextualizar con el resto de los compañeros era qué implica ese progresivo, qué implica en nuestro sueldo ese progresivo, qué es lo que se ha generado en todos estos años desde que percibimos esta partida, y bueno, y qué es lo que hay que modificar y cuáles son las opciones de modificación. Así que bueno, después de la presentación, Juan y Pablo, todo Bueno, suyo. arranco yo y vos me vas interrumpiendo, Pablo, y después si querés tomás la posta. A ver, este es un tema que todo el mundo de los que trabajan en temas centrales más o menos ha oído hablar, porque generalmente es una especie de rompedero de cabeza, es una partida que genera un beneficio para algunos docentes, digamos, ahora voy a tratar de explicar por qué digo algunos, pero es muy dispar el tipo de beneficios que genera, pero que nunca ha estado financiado. O sea, surgió en los años 80, incluso en ese momento tenía una intención se le daba a gente que había estado, que por la intervención había sido desvinculada, entonces trataban de darle antigüedad, tenía todo un trasfondo, y era en un marco en donde el presupuesto universitario y sobre todo los salarios universitarios eran muy sumergidos. Entonces había una forma de fomentar que alguna gente que había estado en la universidad, que no había, digamos, o que había sido perseguida, etcétera, tuviese un salario, digamos, que contemplara la antigüedad, y eso se extendió como un beneficio general. Y es un rompedero que a veces, como digo, no está financiado, y con el crecimiento, por un lado, de los salarios, y por el otro, el aumento de la dedicación horaria y las DTs, ha generado como problemas financieros a la universidad, y presiona todo. Es como si uno pusiera una especie no sé, como, no quiero decir tumor, pero una especie de bolsa que va apretando a los demás. Por ejemplo, si un servicio hoy en día quiere hacer un traspaso de sueldos a gastos, ustedes saben que los gastos nunca nos los actualizan mucho en los presupuestos. Entonces, muchas cosas que ha hecho la universidad es poner plata en sueldos y pasarla a gastos porque los sueldos se incrementan. Pero ahora, desde hace un tiempo, los pasajes de sueldos a gastos se le hace una detracción para pagar el progresivo. Y en eso hay otras cosas, también presiona la partida docente, es como un agujero de la partida docente. Para que tengan una idea, por acá está un poco no sé si ven la tablita, pero hay una tablita de la Sí, partida perfecto. docente o de la ejecución docente en el año 2018, que es lo que tenemos acá, porque empezamos a trabajar por ahí. La parte sueldo básico se lleva un 66%, la DT, que es la otra política salarial importante, se lleva un 15%, pero el progresivo docente en ese momento se lleva un 10%. Y eso siguió subiendo porque eso va. ¿Qué pasa? Ahora les voy a contar cómo se calcula, pero de alguna manera esto va creciendo a medida que crece el salario docente. Sobre todo que crece la dedicación docente. Entonces, si uno mira lo que ha sido, como esto no está financiado, básicamente había una parte que está financiada, digamos, una parte importante, 700 como es millones de pesos, pero ha crecido la parte que no está financiada y que tiene que enjugarse de esa otra manera, ¿no? De tener un déficit de 110 millones. Había una partida inicial, pero después esto lleva más o menos como unos 190, 200 millones de pesos de déficit cada año. Entonces, es una
hay una presión universitaria por ver qué pasa acá. Nosotros cuando tocábamos en contacto con esto sabíamos estas cosas de oídas, pero dijimos, pará, parece ser un beneficio. ¿Por qué vamos a recortar un beneficio? El tema es que cuando empezamos a analizar un poquito cómo es la distribución de este progresivo por antigüedad, vimos que no era una cosa muy pareja, ¿no? O sea, a ver, primero déjenme contarles cómo se calcula. O sea, esto es, la forma actual de cálculo es, como dice ahí en el documento, a partir del 1 del 7 del 88, o sea, hace unos cuantos años, es un 1,5%, se le da a cada docente que tiene una cierta antigüedad, un 1,5% por año de la dedicación horaria equivalente del grado 1, o sea, del salario de grado 1 con la misma dedicación horaria. O sea, si yo tengo 30 horas, cada año me van sumando un 1,5% de un grado 1 30 horas. El tema es que también se hace con las DTs, entonces yo tengo una DT, el grado 1 en la universidad no tiene DT, no, creo que no hay nadie, no funciona, pero si bien la 5% un salario de grado 1 de T por cada año de antigüedad, hasta 30 años de antigüedad. Eso hace que haya situaciones muy dispares. Por ejemplo, si una persona, no sé, tuvo un grado 1 un par de años y después se va para afuera, hace posgrado, está fuera de la universidad y vuelve y gana un grado 5, comparado con un grado 5 que ha estado todo el tiempo en la universidad, pueden llegar a ganar cerca de 30.000 pesos más de diferencia solo por esa antigüedad. Que es uno de los pagos por antigüedad más generosos en ese sentido de la administración pública. Una cosa que es interesante, que es que justamente esas disparidades se trasladan y fuertemente a la separación entre... ustedes saben que el salario universitario tiene una relación con la carga horaria que no es lineal, o sea, tenemos distintos tramos y cada tramo tiene una pendiente, o sea, cada tramo tiene un precio por hora distinto. Entonces, si yo tengo DT, obviamente tengo todas las 40 horas no lineales y además un 60% más. Y eso hace que eso mismo se agregue en el progresivo por antigüedad. Entonces, si yo tengo 20 horas, 1,5% por año es pequeño y poco dinero, en un DT 1,5% por año es mucho. Y eso genera un montón de disparidades. Primero, de alguna manera, acá está esta gráfica, esta que está acá. Déjenme ver si la... Habría que ver de qué año, 2018, está. Ustedes ven, no sé si llegan a ver las diferencias de gris, pero en gris oscuro está la cantidad de docentes o el porcentaje, no sé si son horas, pero creo que son a ver, si por grado, cuántos docentes tenemos de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, que va cayendo, y cómo se distribuye lo que le damos de plata de progresivo. O sea, porque ¿qué pasa? En general, el grado 1 y el grado 2 son más jóvenes que el grado 4 y el grado 5, por lo tanto, uno empieza a acumular edad, además de experiencia académica, empieza a acumular edad. Entonces, si la experiencia académica les da mejores cargos y mejores dedicaciones y bla, 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 la edad ya les da un plus que en realidad es por nada, es solo por la edad, ¿no? Obviamente, como hay muchos más grado 3 que 4 y 5, el peso es importante, grado 3, y además hay mucha gente que después de... No es tan fácil conseguir un grado 4, grado 5, y ni siquiera es por los méritos, a veces es porque no hay en los servicios cargos suficientes. Entonces, hay gente que hace mucho tiempo que está grado 3, y entonces por eso es una barra importante, ¿tá? Pero entonces esto básicamente se distribuye de una manera que es bastante, digamos, que suma por encima de la diferencia que nos impone la escala salarial. O sea, nosotros tenemos una escala salarial que ahora se ha empezado a discutir si hay que modificarla o no, en particular en base al tema de los grados unidos. El progresivo agrega algo que es aún más, digamos, más separador en esos niveles.
esta otra gráfica, claro, si usted, acá son las distribuciones de antigüedad por grado, obviamente hay muy pocos, por suerte, grados 1 de 30 o más años, creo que no va a haber más después del EPD, o sea, incluso hay que pensar en eso, ¿no? Se supone que el EPD va a recortar un poquito esta cosa. Y entonces, si ustedes miran, la mayor parte de gente que tiene 30 o más años, o que tiene entre 21 y 30, que son los que se llevan como la parte más grande, está en grados 4 y 5. ¿Está bien? Digamos, la mayor proporción, obviamente, eso hay que multiplicarlo por la cantidad de personas que hay. Entonces, lo que nosotros vemos, yo no sé si está acá, bueno, no sé si tenés, Pablo, había la gente de economía, en particular Gonzalo Salas, que se ahora va a entrar de vuelta al CS, habían hecho una cuenta de la distribución del progresivo como política salarial. Y es una política sumamente regresiva, o sea, uno dice, bueno, si me dedico más horas, la universidad te paga más. Hay una razón de ser para eso. Podemos discutir si tiene que ser sobreproporcional como es ahora o no. Bueno, si les voy a pedir que sean dedicación total, la universidad te paga más porque no haces otra cosa. Ahora, encima de esto y con las mismas, correlacionando mucho con esos dos instrumentos, está el progresivo. Entonces genera una gran, si uno hace un cálculo del índice Gini, yo encontré, teníamos unas planillas en un momento, pero un cálculo del índice Gini es muy desigual la distribución de salario, incluso a la interna de cargo, de grados y de distribuciones de horario. Entonces a nosotros, cuando nos pareció, bueno, hagamos una reforma de este progresivo y tratemos de usar la plata para otra cosa. Sobre todo, tuvimos mucha presión en eso cuando había mucha gente en la lista de DT que no salía, ¿no? Después hubo un aire presupuestal y el tema se enfrió. Creo que parte del enfriamiento es que no había tanta urgencia en ese momento. Sigue estando la urgencia financiera, pero esa no nos movió tanto. Digo, está bien que la universidad no tenga problemas financieros, pero no era, en el momento que nos empezamos a meter a laburar esto era bueno, es la forma de encontrar un lugar donde encontrar recursos genuinos para apoyar nuevas dedicaciones totales. Porque además es un monto del mismo orden de magnitud. Pero bueno, ahora va a volver a empezar ese problema, porque ya en plata de vuelta no hay. Entonces, nos parece interesante plantear que esto es tratar de modificarlo. ¿Cómo modificarlo? Bueno, la forma de modificarlo es, acá hay que discutir dos cosas más, ¿no? Una es entender si esto, digamos, si el progresivo actual es injusto o no y hay que modificarlo, eso es punto uno. Punto dos es a qué queremos llegar, cómo debería ser el progresivo por antigüedad de la universidad. Y ahí es el otro documento. Y ese otro documento maneja, es uno de las empezamos a pelotear distintas posibilidades y en algún momento incluso hicimos un grupo en ADUR para que, bueno, los distintos servicios mandaran algún delegado para poder discutir esto. Eso se discutió, se aprobó una especie de aprobación general, hubo en el federal, ya no me acuerdo cuánto, y después fuimos a hablar con la gente de jurídica para el otro tema, que es, bueno, dado que queremos llegar a este objetivo, o algo parecido a esto, ¿cómo hacemos? ¿No? Porque ¿cómo hacemos para no afectar derechos, para no afectar jubilaciones? Hay un montón de cosas que no nos gustaría afectar. Y básicamente la idea es que, bueno, hay como una fórmula que en principio, una fórmula que definitivamente asegura que nadie va a cobrar menos de lo que cobra ahora. Eso no, es ilegal aparte, no podríamos hacerlo. Pero incluso quienes estamos acá y si se modifica el sistema, vamos a tomar lo que tendría, si se aprueba esto, lo que tenemos y vamos a ir incrementando en base al mecanismo propuesto. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, después podemos retomar los detalles de esto. Capaz que después me pongo a buscar, capaz que encuentro la planillita del índice Gini de Gonzalo. Hasta acá más o menos vamos como es la cosa. Creo que venimos bien, Juan. Bueno, hasta acá venimos comprendiendo. Bien, vamos arriba. Digo, yo ya te digo, tuve que repasar porque esto ya hace como 3 años, no me acuerdo mucho. Así que, Pablo, no me olvidé de nada de esta parte. No, la planilla me parece que era media, digo, era difícil de entrar. Lo sustantivo me parece me parece a mí que es una herramienta salarial que el nombre a veces lleva confusión y por el tipo de herramienta. Generalmente las antigüedades
son herramientas salariales planas que lo que hacen es benefician de alguna manera a salario menos privilegiado, un poco, con montos acotados, digamos. Esas como son dos particularidades. En el caso de la UDELAR, por cómo se calcula, y cuando uno empieza a mirarlo un poquito más abajo, es completamente lo contrario. Tiene un abanico muy amplio de remuneración, o sea, en algunos casos termina siendo una remuneración importante, oculta, llamémosle, y muy concentrada en muy pocos cargos. En particular, los que somos DT nos llevamos más o menos como el 50% de los rubros que se destinan al progresivo, nos lo llevamos los que somos DT, como decía Juan. Cuando en realidad... Esa gráfica falta, ¿no? Me parece acá. Sí, sale un poco por ese índice de Gini, porque en verdad era lo que el 50%, el 89% que ganaba menos se llevaba el 50% de los rubros, y el 11% que se llevaba más de progresivo se llevaba el otro 50%. Y a su vez eso cada vez se concentraba más, digamos. Si uno ve, el 15% se lo llevan muy poquito docentes, o sea, cargos que son con DT y 30 años de antigüedad, digamos. Entonces, esa es una cuestión que de alguna manera, más allá digamos, porque siempre se empieza este tema por el déficit, digamos, que es importante, pero más allá del déficit es una herramienta salarial que en principio, por lo que nosotros vimos cuando lo trabajamos, que no es una herramienta salarial que esté buena, porque de forma oculta estamos generando, bueno, uno cuando gana una DT, sabés a lo que te presentaste, la institución sabe a lo que está apostando, está claro qué es lo que estás buscando. En este caso es una herramienta que no, que es un monto bastante grande, como decía Juan, es un 10% cuando la DT es el 15% y el salario real es el 66% en 2018, es bastante grande para cosas que no terminan siendo tan constatables, digamos. Y genera un problema grande que lo decía Juan, que no es algo que esté presupuestado. Entonces, cuando el gobierno nos da un aumento salarial, listo, suben todos los sueldos, bueno, ahora nos van a dar tanto por ciento de aumento, nos van a subir los sueldos por ese aumento, perfecto. Ahora cuando nosotros logramos que nos dieran plata para las DT en el presupuesto, esa es una muy buena noticia, logramos del orden de 350 DTs en el quinquenio por lo que conseguimos, pero está presupuestada las DT, pero no el efecto que tienen en el progresivo esas DT. Entonces, cuando alguien cambia de un cargo común a un cargo con DT, el progresivo empieza a ser más costoso. Y eso no está en ningún lado presupuestado. Entonces, son situaciones que no tenemos forma de contemplar. Lo que termina pasando inexorablemente es que para cubrir esos déficits o ponemos impuestos raros de cuando se pasa plata de un lado al otro, o recortamos otro programa directamente, digamos, que es un poco lo que termina pasando en la universidad, que a fin de año busca ineficiencia de todos los lugares que quedan sobrantes y lo vuelca a tapar estos agujeros. Pero de alguna manera no hay magia, ¿no? O sea, lo que sacamos de un lado para poner acá, lo podríamos estar usando en otro lado con otra herramienta un poco más justa, digamos, más interesante desde el punto de vista de ADUR. A mí me gusta bastante esa visión, y no tanto como, bueno, tenemos que tapar un déficit, sino la herramienta per se, aunque no hubiese déficit, no es una herramienta buena. Hoy, como decía Juan, cuando se hizo en el 85, me parece que estaba muy pensada para de alguna manera, contemplar a la gente que había tenido situaciones de tener que irse de la UDELAR durante la dictadura, que pudo haber sido una herramienta muy buena para eso. También era una herramienta para que la gente se quedara, porque iba aumentando con el tiempo. Hoy en día los problemas son otros, digamos, o sea, ese problema de la gente de la dictadura ya perimió, en el sentido de que salarialmente ya está resuelto, y tenemos otros problemas, que es que la gente no es que no se quiera quedar en la universidad per se, sino que no tenemos instrumentos salariales reales para poderlos mantener con cargos razonables. Entonces, creo que es un tema bastante injusto, digamos, el progresivo en sí mismo, digamos. Y en esa planilla se veía muy claro que se concentraba muy rápidamente, en particular en los que somos DT, digamos, que eran los que, digamos, nos llevamos el 50% de los rubros de este progresivo están en los DT, que somos
un 11% de la universidad a 12 ahora, no sé, más o menos. Un número muy chico. Y después lo otro, perdón, lo último, que si bien el progresivo es con la antigüedad, un poco lo que mostraba Juan en la gráfica esa, es un poco mentiroso porque, digo, que está bien, ¿no? Que la universidad, por suerte, en la mayoría de los casos, ahora lo hemos ido arreglando eso también, hay una relación entre el grado y la antigüedad. No directa, pero hay cierta razonabilidad entonces no es tan así que se premie plano, sino que es un instrumento salarial que termina directa o indirectamente premiando a la gente que tiene mayor grado o de T, digamos. Entonces es como una herramienta muy concentrada en la gente que tiene, digamos, mejores cargos, digamos. Eso es lo que, un poco lo que se ve, digamos. Te dejo, Juan, sí. Ahí va. No, bueno, entonces ahí ese es el primer documento, el que estábamos mirando recién. Un poco el análisis de qué implica el progresivo vigente. Después está la distintas, este es un documento, en realidad, viste que ya es bueno, es de diciembre del año pasado. Ahí hay como de vuelta una especie de resumen sobre las características del progresivo, y hay como una serie de alternativas. En realidad esto viene siendo cortado, teníamos más alternativas y lo venimos achicando, de cómo sería o cómo debería ser el progresivo o la política, lo que llamaríamos prima por antigüedad en el mundo universitario. A propósito, nosotros tenemos esto y los funcionarios TAS no tienen esto. Bien. Una posibilidad entonces es hacer lo mismo que hacen todos los funcionarios públicos. O sea, 2% de BPC por año, sin importar nada, ¿no? O sea, sin importar ni el grado ni la dedicación. ¿tá? O sea, vos tenés grado 1 10 horas, o un grado 1 20 horas, o un grado 4, cobrás 2% de BPC por año. ¿tá? O sea, vean, acá hay un cálculo, creo que está bien, creo que lo hice yo en algún momento, pero un docente esto era en 2021, ¿no? 1 de enero del 21. Si tuviésemos ahí un docente de 30 años de antigüedad, y en este caso pongamos era ese grado 5 que cobraba 30.000 pesos más que el otro, este cobraría 2.922 pesos. O sea, le rebajamos en el futuro esa diferencia. Pero claro, también lo cobra un grado 2 que tenga 30 años de antigüedad. Mientras que, bueno, son 50 pesos por año de antigüedad si uno no tiene, grosso modo, si tiene menos años. Entonces, sí, es una reducción importante. Digamos, esto es lo que tienen la mayor parte de los funcionarios públicos del Uruguay. La otra alternativa que habíamos pensado en su momento, pero creo que esto ya, si no recuerdo mal, se votó que no, es hacer algo que tenga esto, pero que respete un poco la carga horaria, ¿no? Con el argumento de que, bueno, en la administración pública no hay tantas diferencias de carga horaria como hay en la universidad, entonces no es lo mismo pagarle, yo que sé, viene un profesional, da 4 horas de clase y pagarle a ese, no sé, 2% de BPC que pagarle a una persona que está 40 horas por semana trabajando en la universidad. Yo creo que un poco lo que decía Pablo, que es que para un sueldo pequeño, bueno, vos tenés un cargo de grado bajo, pocas horas, esto es importante. Es decir, es un monto que incluso el 2 BPC es un monto importante. Mientras que para un cargo de grado alto es menos importante. Entonces es una política un poco como de línea de base. La línea de base es un poco baja, pero es una línea de base. Y entonces es como, ahora que se discute con los compañeros de AFUR, es como la partida fija. En cierta medida funciona como una partida fija incremental año a año. O sea, fija a lo largo de los grados y las dedicaciones. ¿no? Y yo creo recordar que esto se aprobó en el federal de esta manera, como forma más o menos general. Y entonces después quedaba, digamos, como... bueno, hay una cosa, no me acuerdo si se aprobó en el federal, pero la idea es que
más allá del déficit, la partida tiene que quedar, y tiene que quedar claro que queda como partida, digamos, en el rubro docente, ¿está bien? Porque la idea no es que, nos saquen salario y vamos arriba y festejamos. La idea es que esta plata se puede usar para otras políticas. Por ejemplo, BTS, por ejemplo, extensiones de horario, por ejemplo, y una cosa que surgió ahora que creo que está ganando fuerza, ¿no? Las políticas salariales que tenemos, las políticas de desarrollo de carrera que tenemos entre los docentes son creación de cargos, aumento de la dedicación barra DT y YOA, ¿no? Ascensos. Gastamos mucho en ascensos hace poquito, en los YOAs, hemos conseguido plata para las DT y ahora empieza a haber una presión importante y razonable por creación de cargos, en particular todo lo que plantean los compañeros de grado 1 y 2, mucho de eso tiene que ver con que puedan, por ejemplo, postular, sobre todo con el nuevo estatuto, que puedan postular a nuevos cargos, ¿no? A cargos, pues hiciste todo, hiciste tu formación académica, tenés un doctorado, estás dando teórico, estás formando gente, no sos grado 2, debería ser grado 3. Entonces debería haber la oportunidad de llamarse un grado 3. Y no sé si necesariamente el problema del show es que es como una especie de caldo cerrado, ¿no? Entonces puede haber otras políticas y más allá del progresivo, lo que es importante es que este dinero no se use para otras cosas, ¿no? Ahí hay una letra chica que es cuánto es de lo que ya está congelado en esa bolsa y cuánto es un déficit, ¿no? Vieron que yo hablaba de un déficit, la partida eran de 700 millones y había un déficit como de 200. Entonces, bueno, por lo menos estos 500 millones tenemos que poder redireccionarlos a políticas. Digo, obviamente no va a bajar a cero eso. Y además hay un tema que hay que considerar, que es que el transitorio es una cosa que va a ser lenta. Y eso es el otro punto que hay que considerar, que es qué pasa, cómo llegamos desde acá hasta ahí, ¿no? Si es que estamos de acuerdo con el paradigma. Y ahí creo que lo mejor, acá había unas propuestas, pero creo que lo mejor, estas propuestas son un poco viejas, lo mejor es ir acá al tercer documento que creo que ustedes tienen, que es como una especie de reglamentación. Digo, una especie, es un borrador. Eso en ese sentido es una especie. Bueno, entonces está hecho en la lógica de un reglamento. La idea entonces en este reglamento es crear una cosa nueva que le llaman prima por antigüedad. Y ven que acá ya está como definido que es 2% una BPC. Bien, hay unos comentarios al pie que si quieren los podemos ver, son igual quizás un poco menores. Después hay una serie de cuestiones vinculadas a que no cobre doble, etcétera, ¿no? Porque acá antes era fácil, uno puede decir, bueno, tenés tantas horas, cobras tanto y listo. Y si tenías 30 horas acá y 20 horas allá, cobrabas 50 horas, no hay 50 horas, pero cobrás hasta 40 horas. En cambio acá ahora vos cobras una vez el porcentaje, 2% del BPC, no cobrás por todos los cargos un 2% del BPC. Bien, y creo que, bueno, después hablan de tratar de hacerlo andar a partir del 1 de enero del 23. No sé si llegamos. Si no llegamos, el rector se va a sentir mal, pero bueno, veremos. Entonces, la idea es que lo que se hace en el transitorio, y ahí voy a pedir que Pablo esté atento a ver si no digo una macana, porque ya no me acuerdo mucho de esto, es que hasta el 31 de diciembre, los que tenemos cargo, hasta el 31 de diciembre, se nos computa con el mecanismo anterior. Y después, vean que lo tienen que repetir, porque como lo están derogando lo anterior, entonces esto lo tienen que repetir. Al partir del primero, dice por acá, de alguna manera que el 2022 sí se incorpora y no el 23, y dice, sin perjuicio de lo anterior, estos docentes a partir del 1 de enero del 2023 generarán la prima por antigüedad creada en el capítulo 1, que es la que decía, generarse una... Los años considerados para la percepción del progresivo no se contabilizarán para liquidar esta prima, excepto en cuanto
al periodo de carencia del artículo 2, inciso 2. El artículo lo de carencia serán los 3 años del principio, en fin. A ver, el artículo 2, ven que dice, la parte 2, el renglón 2 dice, el derecho a percibirla se genera una vez transcurridos 3 años de la fecha de ingreso a la administración. Ahí puede haber, esos son detalles para empalmar con la gente que ahora entró, ponele que entró en el 2021, tiene 2 años, no cobró todavía progresivo del viejo, pero bueno, entonces hay que hacer, algo tienen que cobrar en ese agujero. Pero lo que se dice acá es que no cobras, no te cuentan los años que cobraste progresivo para cobrarte, para darte la nueva prima, ¿no? ¿Qué más? La idea es que, bueno, ahí va. Ahí están un poco los detalles de cómo hacer para los distintos, los tres, digamos, las situaciones estas de distintos casos que hay en la vuelta. Y eso es un poco lo que hay que mirar en detalle. En cualquier caso, antes de meternos un poco más en detalle, esta parte está hecha para que nadie cobre menos, ¿no? O sea, vos decís, bueno, yo tenía, no sé, 10.000 pesos de progresivo y ahora me van a subir 10.100, 10.200, pero no voy a cobrar 9.800, 9.500 ni ir para atrás, ¿está bien? No se resigna esa parte. Pero además, como está calculada las cosas, o sea, como las cosas siguen siendo calculadas, entiendo yo, de la manera, no es plata, o sea, es, pongamos que uno hace 5 años que está trabajando en la universidad. Entonces tiene 5 años de progresivo, ¿está bien? Esos 5 años de progresivo quieren decir 5 por 1,5, o sea, 7,5% de las horas docentes que tenga del grado 1 correspondiente. Ahora, eso va, si cambia el grado 1, si yo no entiendo mal, eso va a seguir subiendo también, porque va a subir con el salario. O sea, hay como una, si el salario se mantiene y no cae, eso también se mantiene y no cae, ¿está bien? Porque si no sería, si no lo podría ir licuando el IPC, a medida que se va cayendo, si fuera plata fija, lo que se hace es, se mantiene el cálculo de los años hasta el 31 de diciembre de este año, si se aprueba todo esto. ¿Está? Y después hay una serie de cuestiones vinculadas a qué hacer con los cargos. Claro, el tema es cuando vos tenés un cargo y después tenés 2 meses y no tenés cargo y después tenés otro cargo y después tenés qué pasa y tenés, yo qué sé, te ganaste un concurso acá, estabas interino, cambiaste de lugar, en fin. Hasta ahora lo que se hacía era sumar todos esos puchos de años, eran años de antigüedad, o digamos, meses de antigüedad que se sumaban. Acá entonces hay que ver qué se hace con esos que están en el medio, ¿no? Entonces dice, a partir del 1 de enero del 2023, aquellos docentes contratados o libres con vínculo funcional al 31 de diciembre del 2022, se les aplicará lo dispuesto en la literal anterior únicamente hasta la fecha de finalización de la respectiva contratación de funciones o hasta la fecha de finalización de la asignación de funciones, en carácter de docente libre de acuerdo a los plazos máximos, bla, bla, bla. Para tener leído el literal anterior. O sea, el literal A es el que dice los detalles de qué hacer en cada caso, ¿no? Juan, yo quería Sí. hacerte una consulta, Decime. digamos, para hacer como, a ver si entendimos bien lo que viene hasta ahora. Lo que se plantea es, si todos llegamos en tiempo, que a partir del año que viene cambiaría la base de cálculo de todo esto, eso estamos todos de acuerdo. Por lo que pasaríamos a tener una doble base de cálculo. Una de lo que ocurrió hasta el 31 de diciembre de 2022 y otra que es la que estamos discutiendo, que va a pasar a cobrarse aparentemente de esta manera a partir de 2023. Nadie va a cobrar menos, eso es seguro. Lo que va a cambiar es la curva de incremento según lo que se está planteando. Aparentemente, digo, no lo sabemos, no estamos seguros, pero las conversaciones vienen bastante más avanzadas hacia el incremento fijo del 2% de la BPC sobre lo que vos explicabas, Juan, el cargo de grado 1 en la carga horaria que cada uno tenga, calculado en esa base.
más que por las horas. Aparentemente eso viene en esa cuestión. Te hago la siguiente consulta, porque esto sí podría, según lo que yo interpreto, tener un posible grado de afectación. Nosotros sabemos que hoy en día que hay docentes que teniendo 2 cargos en la universidad, por EPD, si tienen, están en la misma unidad y eso, deberían ser unificados. Y eso está en vía de solución. Pero también tenemos, o sea, tenemos docentes que tienen 2 cargos y eso no se unificarán porque son en cosas diferentes de repente. Pero para esos docentes que se unifican los cargos, eso sí tendría una afectación directa en el sentido que es un docente que tiene 2 cargos de 20 horas y 20 horas y estaría ganando por los diferentes cargos un progresivo. Al unificarse esos cargos, yo no lo tengo bien claro desde el punto de vista numérico, no disminuye lo que sería su ingreso. Esa es, al unificarse, vos decís cuando le unifican los claro, cargos. claro, O sea, suponete que vos porque él tenés... viene con progresivo en 2 cargos diferentes. En la Pero el tema es unificación. cómo se unifican, ¿no? O sea, si vos tenés uno de 2 cargos de 20, te van a unificar uno de 40, ahí, en primer lugar, creo que lo que tenés antes sigue siendo lo que tenés antes. En el sentido. O sea, deberían hacerte 2, es decir, la forma anterior de pago creo que tiene tiene 2 antigüedades, ¿no, Pablo? Esa es una cosa que No, deberían pero, ver con... es siempre sobre el cargo actual, porque el progresivo se hace sobre. O sea, Sí, hoy sí. en día, si vos cambiás, tuviste toda la vida un cargo 40 horas y este año bajás a 10, el progresivo no te lo pagan por la historia, sino te lo pagan por el de 10, digamos. Está Entonces, bien, pero... si unificás, te van a pagar, sí, 2 partes, pero sobre el cargo unificado. Digamos, en el nuevo régimen no importa, pues solo vas a tener un pago y no importa cuántos cargos tengas, es un solo pago, digamos. O sea, que ahí no te cambia nada. En el otro ahí depende un poco. En general, si unificás bien el cargo, o sea, si sumás las 2 cargas horarias, generalmente vas a ganar más, porque el grado 1 de 40 es más que 2 grados 1,20. Si lo hicieron económicamente, o sea, dieron la suma de plata que daba los 2 de 20 y te llevaron, no sé, debe ser 33, vas a ganar lo mismo. Si te llevaron a 30, o sea, ya te jodieron en el cargo propio de base, digamos, ¿no? En a ver, principio, ahí no vas a perder ni ganar mucho, digamos, en principio deberías de ganar porque siempre, si te suban las cargas horarias, ganás. Perfecto. Me quedó claro pero, que pero el es cálculo, a ver, bastante parecido, porque también el cargo de base sobre las horas del grado 1 también es incremental. Ahí eso lo entendí así. bueno, por eso, el cálculo viejo, es importante lo que dice Pablo, que es, vos tuviste 5 horas toda la vida y tenés 5 últimas horas, 5 años a 40 horas, cobrás de 40. O sea, y esto lo van a tomar, yo entiendo que estos van a tomar para el cálculo del viejo progresivo, ¿no? Porque ahí hay un tema que es cómo calculo el régimen hasta el 2, o sea, hasta este año, y si yo sigo calculando, para el año siguiente yo te sigo pagando lo que tenías hasta el 22, ¿está bien? El mismo régimen que hasta el 22. Ahora, si vos cambias de horas ahí, creo que igual cambia tu anterior, ¿no? Claro, es como, de Acá alguna está. manera es como el sistema que se propone es para atrás digamos, depende cuando se vote, ya no vamos a llegar al 23, pero asumamos que sí se llega al 23, del 23 para atrás se va a tomar como que no hubo ningún cambio. Entonces, vos mañana llegaste a 40 horas y te van a decir, bueno, del 23 para atrás te lo calculo como que no cambió 40 horas. nada. 40 horas, lo que sí no vas a haber acumulado más esos 1,5 del 23 para adelante. Del 23 para adelante va a ser tantas veces como el 2% de la BPC que hayas acumulado. De alguna manera es como no el régimen lo que propone es no pierdas nada del régimen que tenés hasta ahora, de lo que ya generaste, digamos. O sea, se Claro, te sigue con todas las condiciones.
Eso es un tema de mantener los derechos adquiridos. O sea, está, bueno, pero yo vengo acá y ahora me cambiaste todo y me cambiaste el pasado también, bueno, en fin. Claro, o sea, no es solo la plata, lo que decía Juan, ¿no? No es que te mantengan solo la plata, porque si te mantuviesen la plata que generaste hasta ahora, eso se licúa, tampoco es la plata actualizada, es el derecho incluso, o sea, si vos mañana llegás eso, hoy tenés 5 y mañana tenés 40 horas, te van a calcular todos estos años hasta acá como que si tuvieses, como que si no hubiese cambiado el régimen hasta ahora, hasta el 22. Entonces, desde ese punto de vista no hay ninguna pérdida, digamos, de derecho. Y está el tema este de lo que sí va a pasar es que eso para todos los que seamos docentes cuando cambia el régimen. La gente que no es docente, cuando entra al nuevo régimen, vos cuando entras cuando te contratan, básicamente vas a estar firmando un contrato de que va a tener un régimen nuevo. Entonces, si vos no estás contratado en ese momento, ahí va a ser distinto y va a ser siempre va a ser contemplado con las nuevas reglas, ¿no? Porque es más o menos lo que está acá. Ahora, ahí se tiene un periodo de gracia en el sentido de, bueno, si te desvinculaste de la universidad en un periodo menor a un año, se considera que nunca dejaste de ser docente, digamos. ¿Sí? Porque todos sabemos que hay situaciones en la universidad que a veces dejas un cargo y te está por salir el otro, pero te sale al mes que viene. Entonces, hay un periodo de un año que se dice, bueno, si vos dejaste de ser docente hasta por un año, para la universidad no dejaste de ser docente, entonces se te va a mantener esto del derecho de percibir del 23 para atrás con el viejo régimen. Si dejás de 5 años de ser docente y después volvés, cuando vuelvas te van a pagar la antigüedad nueva y la vieja como cantidad de años que estuviste en la universidad, pero todo con el nuevo régimen, porque vos dejaste de ser docente por más de un año. No sé si se entiende, eso es medio oscuro, pero es como, digamos, se le mantiene el derecho a la gente que es docente con una tolerancia o un beneficio de hasta un año de interrupción de los cargos. Lo del año tiene que ver con contemplar e incluir situaciones en donde hay cambios de cargo que a veces llevan un tiempo que no puede ser muy grande. Es decir, la idea es que si vos dejaste de ser docente 5 años, 10 años y volviste, te puedo sumar la antigüedad, pero te la sumo con el nuevo cálculo. Porque en realidad, digo, no te estoy afectando el derecho si cambiaste el contrato. De hecho, podría hacerlo antes, pero de hecho, lo que nosotros tratamos de poner era eso de que dame un periodo de gracia, porque sabemos que las contrataciones en la UDELAR son muy variables en eso. O sea, ganaste un grado 2, eras un grado 1 porque se venció, pero diste el concurso y no sé qué, estuviste 3 meses sin cargo. ¿Perdiste la antigüedad? No perdí. Eso era un poco la cuestión. Y esa es la manera que se va a hacer esto, ¿no? Entonces ahí es cierto, vos decís, bueno, pero hay algo así como, ¿cuánto hay? 1.300, 1.400 personas con DT. Esas 1.300 personas con DT hoy en día no van a perder salario. Los DT nuevos que ingresen, cuando ingresen, van a ir subiendo en cantidad de plata por antigüedad, mucho menos que los DT de ahora. ¿Está bien? Pero, claro, capaz que podemos tener más DT, capaz que podemos tener más cargos, o sea, es un poco esa la idea de que no sea todo. Así como hay gente que dice, bueno, modifiquemos la escala, que en el fondo modificar la escala es decir, agarro esta plata que la estoy gastando, pues, podría hacerlo incrementalmente, ¿no? Si plata que estoy gastando la voy a poner en grados 1 y 2 y no en los demás. En el fondo esto es parecido porque yo digo, bueno, es como si hiciera una modificación de escala, pero con la plata que ya tengo, o que voy a tener en el futuro próximo. Entonces, por eso a nosotros nos parecía que era interesante ir en esta dirección. Pero me parece que es importante, y creo que hay que enfatizarlo muy bien si esto se vota, que este dinero que quede, más allá del déficit, no porque hay una parte de déficit y otra que no. Lo que no es déficit tiene que ser para política salarial docente. ¿Está bien? Acá no estamos hablando de nada no docente, estamos hablando de política docente. Y eso me parece que ahí tenemos que discutir con mucha fineza qué es lo que se precisa ahora, ¿no? Porque esos 3 pilares que yo decía, me parece que si uno tira mucho para un lado se desbalancea el otro. Entonces hay que ir rellenando un poquito cada uno para que las cosas más o menos se mantengan. Y por ahí va, no sé si hay algún otro
pregunta, comentario, consideración, yo qué sé, lo que sea. Me parece que podemos discutir también. Creo que por ahora no. La barra sigue atenta. Hay una cuestión acá que, digamos, también, que esto complica mucho la parte de definición de política, digamos, en el sentido de que no hay, que es una situación muy compleja de cómo calcular esto, porque no tiene ningún ancla, en el sentido que, por ejemplo, una persona que tiene 20 años de antigüedad, eh, o 25, y gana una oportunidad de extensión horaria y de T, como hubo, ahora hace tiempo que no hay, pero en su momento hubo unos llamados a extensiones horarias. Entonces, te presentabas y ganabas un llamado a extensión horaria y de T. Perfecto, digamos, está bien, pero esa persona en progresivo iba a ser muy distinta que capaz que otra que también ganaba y tenía 5 años de antigüedad. Entonces, desde el punto de vista presupuestal, cambia mucho para hacer política, porque no está asociado a nada concreto, está asociado a, bueno, está asociado a la antigüedad, pero digamos, ese tipo de cosas no las podemos contemplar a la hora de definir política. Nosotros podemos decir, queremos que haya más promociones de grado, podemos decir mayores extensiones horarias, todo eso se presupuesta porque uno dice, bueno, quiero hacer, no sé, ahora en ADUR, cuando el Fondo de Inequidad habíamos propuesto 200 promociones de grado 1, 20 a grado 2, 20. Eso uno se la cuenta y sabe cuánta plata significa, o extensiones horarias a 30 para llegar a, o promociones de grado. Todo eso es medianamente razonable el cálculo. Esto es bastante difícil porque depende mucho de los años que tenga de antigüedad la persona que se presenta. Entonces eso cambia drásticamente, digamos, y cambia desde el 1,5 que tiene un año hasta 45, que es el máximo de 30, digamos, del grado 1. Entonces, nada, después termina siendo, principalmente en los que somos de T, termina siendo un valor grande, pero en los demás salarios termina siendo muy chico. Y otra desventaja que tiene, que es, digamos, que es difícil de ver, que por un lado nosotros desde ADUR hemos impulsado ciertas políticas para los grados 1, por ejemplo, que si uno ve la cuenta, el grado 1 hasta 14 horas, si uno ve el salario por hora, hasta 14 horas el salario por hora va bajando, de alguna manera para desincentivar que los servicios contraten con muy pocas horas en grado 1, ¿sí? Para que no contraten 5 horas en grado 1 o grado 10 horas, como una política de penalización. O sea, se contrata en grado 1 que por lo menos tenga 16, debería tener por lo menos hoy en día, pero bueno, igual. Y eso, de alguna manera, esto indirectamente premia a otros grados, ¿sí? A docentes de otros grados que cobran el progresivo en base a lo que cobra el grado 1. O sea, yo no sé si quiero que el grado 5 cobre más por hora cuando tiene 3 horas. El grado 5, si tiene 3 horas, lo más probable es que tenga un trabajo profesional muy fuerte y acá en la universidad sea testimonial, digamos. Entonces, no me interesa premiar o castigar de la baja carga horaria, sino que me interesa justamente que esa persona pueda venir a hacer su aporte súper restringido y lo salarial no le va a cambiar nada. En cambio, en el grado 1 es completamente diferente. Entonces, tener las dos políticas atadas lo que hace es que no podamos, cada vez que tocamos la forma de pago grado 1 para desincentivar cosas que están mal, terminamos afectando esto que con un efecto, digamos, subyacente que no está bueno, digamos, o que capaz que no nos interesa. Habrá que discutir, obviamente al grado 5 baja carga horaria le va a servir más, pero digo que son como dos cosas que se contraponen y que no está buena, digamos, que por un lado queremos mejorar las cosas para ciertos grados, con cierta política, y el progresivo es muy oscuro, digamos. Para mí eso, más allá de las cuentas y todo eso, es como lo peor, de que es una política que no la estamos definiendo. Nadie está discutiendo si queremos mayor carga horaria, menor carga horaria, pasaje de grado, no sé qué. Es una política que está como por abajo y que nos implica muchos recursos, digamos.
Bien, una última consulta ahí. Con el nuevo régimen, si se aprueba de las dos BPC, de alguna manera va a estar amparado, según entiendo, la carga horaria del docente independiente de el grado que tenga, ¿no? Eso es por ahí. Y no va a influir el tema si es un grado X 40 horas o si es un grado X 40 horas de T, para el mismo X. Digo, grado 340 de T o grado 340, el porcentaje que va a empezar a cobrar va a ser el mismo. Así lo entendí bien. Sí, Hoy en día no lo es porque obviamente está calculado en base al sueldo. claro, hoy está atado a la carga horaria que tengas vos, incluso la DT en el grado 1. Acá hay como dos propuestas que en principio la más fuerte es que sea plano, que todo el mundo cobre lo mismo, ese 2% de la BPC. En algún momento hubo otra propuesta que hubiese franjas, así como está en la propuesta de las franjas horarias, que hubiese 3 franjas. En principio me parece que la que tiene más fuerza es que sea plano, en el sentido que sea un instrumento, eso, plano, de grado y de carga horaria y muy de base. Como en la mayoría de los trabajos, la antigüedad no es un diferencial fuerte salarial, digamos, que es lo que terminaría pasando con esto, digamos. O sea, 2% de la BPC, más o menos 106 pesos, me parece, 110 pesos hoy en día, digamos. Se subirá un poco el año que viene, pero no es algo que vaya a cambiar drásticamente, digamos, el salario. Hoy en día, eso, en los DT con 30 años de antigüedad, estás cobrando un 45% de un salario de grado 1 DT que debe ser 70.000 pesos más o menos, o sea, deben ser 30 y pico mil pesos que te... 79 está. Claro, o sea, termina siendo algo muy grande para algo que generalmente no es. Entonces, un poco por lo menos lo que quedó más fuerte, bueno, hagamos algo plano, que todo el mundo cobre lo mismo, no importa la carga horaria. Aparte eso simplifica muchas cosas, por ejemplo, por franjas puede estar bien filosóficamente, pero si tenés 2 cargos, ¿qué hacer? Deberías cobrar doble. Entonces, bueno, esto es un solo pago por todos los cargos universitarios que tenga esa la persona, y es eso y simplifica, digamos. Pero bueno, eso está aparte en discusión, digamos. Creo que no cambiaría mucho porque pasaría a ser un instrumento no muy significativo en los cargos grandes. En los cargos de baja remuneración va a ser igual, va a ser poco significativo, pero como los sueldos son tan malos, pasa a ser significativo, digo, pasa a ser igual más o menos que lo que tenemos hoy, digamos. Perfecto, gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Si no, solo preguntarle a Juan, este tema ya está sobre la mesa a nivel del CDC, ¿verdad? No se sabe que nosotros lo tenemos en el orden del día y es muy probable que se trate en el federal del lunes. Este tema ya está pendiente de ser resuelto. No sé, ¿O que en qué etapa? hable el delegado de los docentes en el CDC. No sé si miraste el orden del día. No lo he visto todavía, no lo he tenido. No No, he tenido tiempo de leerlo. creo que está colgando ahí, que no sé si estaba a consideración este martes, digo, que viene. Espero que no, porque no tenemos posición. Lo que sí está es en el federal, para tomar posición en el federal y cuando entre en el porque sabemos que va a entrar o se va a votar pronto en el CDC. Digo, a ver, también podemos decir que no y más lío, es decir, todo podemos hacer, pero el tema es por qué haríamos una cosa o la otra. Sí, a ver, lo que es claro es que este tema tiene que cambiar, o sea, lo van a cambiar. Nosotros podemos ser parte de lo generado para el cambio o podemos mirarla de afuera. Esto es lo que estamos definiendo, es si nos ponemos de acuerdo en algún método para plantear el nuevo cálculo del progresivo a partir del momento en que se instale.
Valentina levantó la mano. Buenas. Yo tengo una consulta, a ver si me hago entender un poco más como la consideración es a largo plazo, ¿no? Por lo que entiendo, está en el grado 1, o sea, como que a largo plazo los incrementos no se dan como ahora, o sea que se cobraría menos equivalente, ¿no? A lo que alguien que ya pasó 10 años, digamos, en cualquier cargo, en cualquier rango. En sentido de los grado 1 y grado 2 sería como una política de, bueno, más extensiones horarias, como dice usted, con ese que estaría sobrando. Entonces, como que de alguna forma habría una política que estaría haciendo que esas personas puedan subir, ¿no? Pero entonces, en realidad, tanto en esos cargos, en el caso de que eso no ocurra, y en cargos altos, se evalúa un poco el sentido de la permanencia, de que digan, ¿no? Esto de que como el aumento no es mucho, y como el salario es bajo, ¿no? La gente no se quede trabajando en la dólar. Si se evalúa un poco eso en el sentido de que los sueldos no van a incrementar tanto. A ver, esto es medio como perpendicular a esto en el sentido que, a ver, no sabemos en qué podemos gastar esta plata en realidad. O sea, la idea es, hay que discutirlo después, ¿no? Creo que tiene que quedar bien claro que tiene que ser plata para cosas que nos interesan a nosotros como política salarial, que pueden ser creaciones de cargos, pueden ser extensiones horarias, pueden ser DTs, pueden ser SHOAs. Entonces, en ese sentido, lo que, digamos, el progresivo no creo que esté generando el incentivo suficientemente fuerte para quedarte en la universidad, porque tenés que pasar, para que te valga la pena tenías que ser DT y estar muchos años. Ojo, sí, si no sos DT y estás muchos años también, pero tenés que estar 30 años para tener entonces, no es es un incentivo demasiado diferido, y en ese sentido, capaz que hay otros incentivos que son interesantes, como por ejemplo, extensiones de horario, en fin, un montón de cosas que uno puede hacer, pero no te voy a... El problema de esto es que hay varios nenes para el trompo, como siempre, entonces hay que definir una política que yo creo que tiene que atender las situaciones más acuciantes, ¿no? De gente que tiene formación, avanza en la carrera y no tiene ninguna oportunidad. Bueno, para mí debería ir para ese lado. Pero bueno, también puede haber gente que diga, no, vamos a darle, yo qué sé. Digamos, esto es tan abierto que lo podemos discutir. Lo que sí creo que tiene que quedar claro es que esto es para políticas salariales de los docentes, no para otras cosas. Perfecto, gracias, Juan. No sé si hay alguna otra consulta. No, perdón, quizá una cosa ahí que... La de Pablo y después más Cecilia. No, que la diferencia de esto empieza a ser cuanto más carga horaria tenés, digamos. En el sentido de, por ejemplo, si vos tenés una carga horaria de 12, el grado 1, 12, para que estoy abriendo la escala, el grado 1, 12 cobra 10.000 pesos, o sea que con 30 años vas a estar en 4.500 pesos más o menos de progresivo. Digamos, si vos tenés 10 horas en cualquier grado, con 30 años vas a tener más o menos, con el régimen actual, ¿no? 4.500 pesos. Con el nuevo vas a tener 30 por 110 más o menos de la BPC, o sea, 3.300 pesos. O sea, la diferencia ahí no va a ser significativa. Si tenés 20 horas, 15 horas, son 12.000, más o menos del 45%, o sea, a los 30 años vas a tener unos 5.000 y pico de progresivo. Con el otro vas a tener 3.300. O sea, ahí no hay una diferencia atroz de progresivo, donde va a ser la diferencia grande de ahora y en 30 años es en los que sean de T, digamos. Y ahí la cuestión es que está bien, pero digamos, si queremos que la DT sea un instrumento más fuerte salarialmente, esa es una opinión más personal, deberíamos decirlo, digamos, decir, bueno, la DT tiene que ser más fuerte, como en vez de un 60 más, que pague un 65, un 70. Pero no esto que parece una cosa y termina siendo otra, digamos. Bueno, ahí sí la diferencia es grande porque un grado 1, 30 era 80, dijo 79, dijo Juan, y tal, entonces el 45% de eso es mucho, es 30 y pico, digamos. Está, claro, eso es mucho salario comparado con 3.300, pero bueno, digamos, lo que hay un poco atrás es, sinceremos cuál es el instrumento que queremos desarrollar, digamos, que me parece a mí que esa es la clave un poco. O sea, de hecho, esto no es que, obviamente hay una presión de las autoridades de cambio por una cuestión económica, financiera,
Pero esto también lo trabajamos desde ADUR como una cuestión de una herramienta salarial que no es progresiva, digamos, que no es transparente, que no nos permite ver bien lo que estamos haciendo, digamos. Quizás lo que te podemos discutir, digamos, yo soy de TEA, así que no me molestaría que nos incrementen en vez del 60 que sea el 70. Digamos. Entiendo que de hecho ha habido discusiones al revés, de bajar ese porcentaje. Pero sí tiene que ser no tiene que ser como una discusión por el costado, y aparte hoy en día es injusto, por eso que yo decía antes, alguien que estuvo toda la vida con un cargo súper bajo y después pasó a tener DT por algo, va a tener un progresivo, y una persona con el mismo cargo, que va a hacer lo mismo, que todos los días va a hacer la misma tarea, va a tener va a tener un progresivo muy distinto por la antigüedad, ¿sí? Si entró en 5 años, y eso es bastante injusto en el sentido de que no se está midiendo año a año lo que hizo cada uno, porque vos tuviste capaz que toda la vida 3 horas, casi que no hiciste docencia, fue un cargo, y un día volviste a la universidad, extendiste y cobrás como que toda la vida tuviste, digamos, uno podría decir, bueno, si toda la vida estuviste dedicado a la universidad, es justo que no sé qué, pero ni siquiera se ve eso, sino que se ve el cargo que tenés hoy y de ahí se calcula los años para atrás. Dejo ahí así. Gracias, Pablo. Cecilia. Buenas tardes. Sí, yo tengo como dos consultas. La primera es, esto es un problema porque genera déficit, o sea, plata, ¿no? Ese es el problema. Ahí me está haciendo que Sí, no. por lo menos Porque, desde rectorado es una de las primeras cosas que ponen sobre la No, mesa. pero termina tu idea y ahí entonces va, así continuamos. porque Sin yo cara. entiendo que si hay un déficit, es porque, o sea, con la plata que nos sobra ahora con este nuevo régimen, eh, dejaríamos de tener ese déficit, o sea, esa plata se está sacando de algún lugar que no podría sacarse, entonces no tendríamos esa plata ni para pensiones ni para nuevos cargos. Eso me genera duda de lo que están diciendo, porque eso es la primera duda que me surge. Y la segunda es, bueno, yo no estoy tan de acuerdo que sea tan insignificante el cambio en un grado bajo, o sea, entiendo que los grados no importan con este régimen actual, sí con las cargas horarias. Yo, por ejemplo, tengo 9 años de antigüedad y 10 ahora en el 2023, y sí me cambiaría con una carga horaria de 40 horas como tengo. Lo que me pregunto es, ¿el DT no debería cobrar por su cargo base, o sea, sus 40 horas, y no como DT? Eso es una diferencia significativa, importante. Seguiría cobrando su antigüedad, más, pero me parece que sería como eso, ¿no? O sea, no sé si se manejó esa idea de en vez de 40 horas, hay DT que tienen incluso cargo base un poco menor, 30 o 35 es el mínimo, ¿no? Que ya se acepta, no sé. Pero podría venir por ahí el arreglo, digamos, el ajuste. Muy bien las dos preguntas, Cecilia. Sí manejamos la oportunidad, la posibilidad de decir, bueno, no DT, ponerle te hago 40, el cargo de base original, porque viste que eso en lo que va es cuánto paga de la diferencia el mecanismo central y cuánto lo paga la facultad. Que hay gente que ha tenido incluso DTs con 20 horas o incluso menos y que el resto lo paga la universidad. Era complicado, pero ponele que lo haces por los 40 horas. Eso sí podría ser, ¿no? Es una alternativa. Igual sigue habiendo mucha disparidad en los grados que suman la no linealidad. Pero entiendo la pregunta. Igual, con respecto a la antigüedad, es decir, es importante si importancia es el porcentaje con respecto al salario, importa el grado porque el salario es más bajo según el grado. Entonces, pues, si vos tenés es difícil que tengas un grado 1 o grado 2 durante 30 años. De hecho, por desgracia hay, por suerte no va a haber. Esperemos que la suerte sea que haya oportunidades para que los grados 1 y 2 accedan a otros cargos, ¿no? Y en esos otros cargos van a haber salarios un poquito mayores. En ese sentido, era lo que decía un poco Pablo. Si vos llegás a tener un grado 4, no sé, 20 horas, capaz que la diferencia entre el sistema actual y el propuesto no es tanta.
De todas maneras, es discutible, si es más o menos. Una alternativa es esa que vos planteabas con respecto a hacer el mecanismo que está actualmente en boga, pero un poquito más moderado. Por ejemplo, sacando las DT, por ejemplo, sacándole a los contratados. O por ejemplo, había varias alternativas de esas. Se fueron descartando, yo no me acuerdo por qué, digamos, porque en realidad seguían manteniendo mucha disparidad en los cálculos que había, pero es una cosa que se puede debatir y se puede discutir. Habría que hacer, una cosa que es interesante es hacer distintos escenarios para estas situaciones, para tener como más claro qué pasa en cada lado, quién pierde y quién gana, por decirlo de alguna manera. Pensando perder y ganar en el horizonte, ¿no? No en lo pasado. Con respecto a tu primer pregunta, que es muy interesante, es cierto, por eso yo siempre hago un énfasis en el déficit y el salario y la parte base. Entiendo que la universidad va a pelear porque el déficit no haya más déficit, ¿no? Si esto no ocurre, seguirá siendo el déficit. Pero está claro que incluso con este nuevo mecanismo se reduce el componente que sí está financiado. Entonces, pero es una cosa también a futuro. Es cierto que si es a futuro, uno puede, y hace unos buenos cálculos, puede ir comprometiendo economías para ir empalmando con eso, ¿no? O sea, el futuro, yo no sé, Pablo, si vos te acordás, pero había como algunas estimaciones de cuánto demoramos en llegar a, y bueno, son unos cuantos años. Pero capaz que en el medio podemos decir, bueno, pero hay economías, tiramos 3 años con economías y después empalmamos con esto y sabemos que va a estar la plata de manera genuina. Digo, todas esas cosas requieren cálculos más finos. Creo que con a ver, igual sigue habiendo imponderables, porque no sabes cuántos grados 1 y 2 tenés, no sabes cuándo se van a vencer, no sabes cuánto tiempo van a seguir, entonces hay que hacer, el que tenemos un cambio de estatuto hace difícil la proyección, ¿no? Uno puede proyectar con el régimen y las formas de trabajo anteriores, ahora es un poquito más difícil. Pero había alguna estimación que yo no me la acuerdo de cuánto nos llevaba llegar a ese lugar y poder decir, bueno, ahora voy a poder disponer de este dinero. La alternativa, incluso el punto de vista que podemos pelear, es que incluso el déficit que está ahora bajando, es decir, se baje más despacio, ¿no? O sea, el mecanismo este de nadie pierde hace que el déficit baje despacio. Nosotros podemos decir, bueno, que baje un poquito más despacio para poder hacer política. O sea, todo eso es discutible. Entonces, que las facultades y los servicios que hagan traspasos sueldos a gastos todavía sigan recibiendo una quita, entonces podemos ir haciendo algún tipo de política en el medio. Por eso, ahí entramos en los márgenes de las discusiones universitarias. Pero bueno, es totalmente válida la observación. Sí, ahí, digamos, quizás, digamos, lo de la ADT fue la primera. El primer planteo fue los contratados y las DT, digamos, eso, llevarlo a los 40 horas, no el cargo base, porque hay situaciones muy complejas, principalmente los más viejos, incluso había gente con menos horas, tipo, no sé, tenías 10 horas y te llevan a la DT, después llegó a ser 40, bajó a 35 y ahora es 30. Pero bueno, igual llevando a 40, lo que pasaba es que, nada, la mitad de los recursos nos los llevamos los DT, y de esa mitad, lo que estaríamos con esto sacando el 60% extra que da la DT, quedaría todavía digamos, el 100% del salario, o sea que estaríamos sacando un tercio del 50% más o menos. A la larga, esto estaría reduciendo más o menos, pongámosle 20% del total. O sea que era un número chico para bueno, si vamos a hacer un cambio, vamos a resolver cuando esto en principio no es si vemos que no es una herramienta que termina de andar bien, digamos. Esa fue la primera cuestión. Los escenarios que proyectamos es que con aproximadamente un 5% anual, digamos. O sea, unos 20 años para pasar de un modelo al otro, digamos. Eso es más o menos lo que se estima. O sea, es un sistema hipergradual de pasaje, digamos. O sea, en su momento habíamos arrancado con otras visiones, después hubo muchas cosas, digamos, esto tuvo mucha fuerza al principio, cuando hace 3, 4 años, cuando la DT estaba muy trancada, después conseguimos los rubros para DT y eso más o menos es estable, después vino la pandemia y obviamente hubo otras cosas y ahora está. Digo, y tal, después lo otro que hay que tener, digamos que para mí hay que tener cuidado cuando decimos, son déficit.
Esos déficits que nosotros cubrimos, básicamente lo que estamos haciendo es recortando otras cosas, digamos. Pues, ¿qué hacemos nosotros? Pedimos la plata en salario y después la pasamos para que sea proyecto CSIC. Y hacemos ese tipo de pasajes o a becas. Y ese tipo de cosas muchas veces le estamos cobrando un 10% por impuestos que nos autoinventamos para cubrir los déficits. O sea, lo que digo es que no tener este tipo de cosas nos aflojaría tener otros instrumentos que hoy en día nos estamos autorrecortando para poder cubrir esto. Digamos. La bolsa de plata no crece, digamos. De hecho, para mí es una interesante medida, si llegamos a aprobar cambiar el régimen, pelear para que el gobierno nos financie, o sea, nos presupueste este régimen nuevo, ¿no? El viejo no lo va a hacer, pero el nuevo incrementalmente capaz que sí, porque es poca plata, y que eso ya quede financiado por el gobierno, o sea, que cuando hace las cuentas nos lo pague. Ahí recuperaríamos mucho más, porque no solamente estaríamos bajando lo que se gasta, sino que lo nuevo que nosotros estamos poniendo lo podríamos conseguir, digamos. Me parece que es algo no loco por las cifras, digamos, porque como es muy paulatino y que genera una situación de orden, porque lo que estamos proponiendo es ir a algo muy parecido a lo que tiene la mayoría de los lugares del Estado. Entonces, y en esos lugares del Estado generalmente el gobierno les paga ese progresivo. Entonces, está bien, yo igual pensaría como que hoy en día todo lo que estamos cubriendo de progresivo es plata de rubro sueldos que la sacamos de otro lado, digamos. A veces nos mentimos, pero es plata que está en otros programas de sueldo y nosotros o la levantamos por ineficiencia, que por suerte la universidad cada vez intentamos que sea más eficiente, o la levantamos de cosas sobrantes que quedan en distintos programas, que no se cubren, que ustedes del interior lo tienen más que presente, o inventamos quitas por hacer traspasos que nos recortan otras cosas, digamos, que lo hacemos para cubrir esto. Entonces, básicamente no estamos mintiendo, lo que digo es que desde el punto de vista salarial, como bolsa, es la misma. Hoy lo pagamos acá, mañana, digamos, un poco la visión, por lo menos personal, prefiero tener una definición de política a dónde queremos usar eso y no estar siempre tapando esto que no sabemos ni a qué apunta, ni por qué, ni cuándo, y sí tener políticas más claras, digamos. Entonces, creo que por ahí es la cuestión, digamos. Juan conoce un poco más todos los instrumentos que tenemos de quitas por todos lados para ir cubriendo esto, pero está claro que llega un momento que hay como un levantar cosas que no se han podido usar bien, y aparte me parece que la institución misma está obligada a generar esa ineficiencia, porque si no, no lo puede cubrir, digamos. Entonces, a veces nosotros mismos hacemos cosas sabiendo que, bueno, está esta plata, pero empieza a contar desde ahora, pero hasta que no la ejecuten no te la cuento, lo que sobra se lo queda central y eso va a cubrir esto. Básicamente no estamos un poco que mintiendo en ese sentido. Perdón que me estén. Bien, gracias, Pablo. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que ya más o menos con esto tenemos un buen panorama para por lo menos posicionarnos y bueno, después seguir la discusión a nivel de los organismos centrales.